Shabbat Shalom. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por habernos dado a tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Padre, gracias porque tú eres un Dios grande, un Dios justo, Dios misericordioso, un Dios fiel, un Dios verdadero, Padre. Gracias, Padre, por habernos enviado tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh. Ayúdanos, muéstranos, revélanos tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo, Yeshua HaMashiach, y con acción de gracias. Amén. La parachá es la número 14, Vayera, y yo aparecí, que va de Éxodo 6:2 a 9:35. En este capítulo 6 encontramos el mensaje que Dios tenía para el pueblo de Israel. Muchos se habían desanimado ante la negativa de Faraón de dejar ir a su pueblo. Debido a esta reacción del pueblo, Moshe se preocupó y le preguntó al Señor, para ponernos en contexto con estas parashot. Dice la palabra de Dios en Éxodo 5, 22 y 23. Entonces Moshe se volvió a Adonai y le dijo, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Una pregunta directamente al Eterno. Veamos cuál fue la respuesta de Dios a Moshe en Éxodo 6:1. Adonai respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Esta parashá que va desde capítulo 6:2 tiene unos temas. El primer tema es, Dios confirma la promesa a Moshe, Éxodo 6:2 al 13. Con estas palabras el Señor le recuerda a Moshe algo que ya le había advertido cuando le habló en la zarza ardiente, Éxodo 3:19 al 20. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Un segundo tema, la genealogía de Moshe y Aarón, Éxodo 6, 14, 27. Se hace una descripción de la genealogía de Moshe y Aarón, la cual nos muestra y nombra algunos hombres importantes que veremos en los estudios de los siguientes parashot. Tercer tema, anuncio de las plagas, Éxodo 6, 28 a 30 y 7, 1 al 13. Se hace una descripción de los planes del Eterno contra Faraón y Egipto, y le advierte a Moshe diciendo, el Faraón no los va a escuchar, porque el Eterno endurecerá el corazón de Faraón. También le dice a Moshe que si Faraón pide señal, tome la vara de Aarón y colóquela en el suelo, delante de Faraón, para que se convierta en culebra. Cuarto tema, Éxodo 7, 8, 9 al 35. Se hace una descripción de los juicios del Eterno hacia Egipto y Faraón a través de las plagas, y se muestran las primeras plagas. Primera plaga, agua convertida en sangre, Éxodo 7, 14, 25. Segunda plaga, ranas, Éxodo 8, 1 al 15. Tercera plaga, piojos, Éxodo 8, 6 al 19. Cuarta plaga, insectos o moscas, Éxodo 8, 20 al 32. Quinta plaga, úlceras o pestes en el ganado, Éxodo 9, 1 al 7. Sexta plaga, úlceras y sarpullido en bestias y hombres, Éxodo 9, 8 al 12. Y por último, la séptima plaga, granizo, Éxodo 9, 13 al 35. Vamos a comenzar en esta parashá recordando el llamado que el Eterno le hizo a Moshe en la zarza ardiente y la misión que el Eterno le dio. Éxodo 3, 10, 12. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moshe respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ve, porque yo estoy contigo. Este es un breve resumen de la parashá.
Entonces en el capítulo 6, el Señor ha revelado su nombre a Moche. Lo vimos en Éxodo 3:14. Ahora revela su carácter en los prodigios a favor de su pueblo. Y en su respuesta, Dios también quería dejar clara la razón de la liberación, para que Israel se convirtiera en el pueblo elegido de Dios, tal como se lo prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Lo vemos en Éxodo 6, 2, 4. Habló todavía Adonai a Moche y le dijo: yo soy Adonai, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Adonai no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en las cuales habitaron. Aquí es donde se le aparece el Eterno a Moche. Recordemos que el Eterno liberó al pueblo de Israel usando a Moche y Aarón como sus siervos, por medio de señales y prodigios, al escuchar el clamor y el gemir de su pueblo. A escuchar el gemir de su pueblo. Éxodo 6:5. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. El gemido del pueblo de Israel, que estaban en una opresión, pero clamaron al Eterno. Tuvo que ser un dolor tan intenso en el corazón del pueblo de Israel que llegó al cielo a oídos del Eterno. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que clamarle al Eterno por nuestras equivocaciones, cuando nos metemos en problemas, para que el Eterno nos escuche? Un clamor sincero de corazón del pueblo de Israel. Necesitaba ser libre y clamaron al Eterno. Vemos cómo el Eterno confirma su promesa a Moche de sacar a su pueblo con mano dura y brazo extendido, reconociéndolo como el pueblo, y él será su único Dios verdadero. Éxodo 6, 6-7. Por tanto, dirá a los hijos de Israel: yo soy Adonai, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Elohim, y vosotros sabréis que yo soy Adonai vuestro Elohim, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y nosotros lo sabemos, que Él es nuestro verdadero Adonai, nuestro Dios justo, verdadero, que nos ha sacado, que nos rescató a nosotros del fango. Asimismo, el Eterno confirma la promesa dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, de introducirlos a la tierra que fluye leche y miel. Éxodo 6:8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Adonai. La liberación no es solo una respuesta al clamor por la dura servidumbre. Más bien, el Señor reveló la redención que está vinculada al cumplimiento del pacto que hizo con los patriarcas. No se trata de ser librados de la esclavitud para que cada uno hagamos lo que queramos, sino que Israel será libre para servir al Eterno. Somos libres. El Señor nos libera para poderle servir a Él con tranquilidad, con alegría, con gozo. El Señor explica que los patriarcas recibieron el pacto, pero no vieron las promesas cumplidas. Pero ahora los descendientes de Abraham serán testigos y beneficiarios del cumplimiento de la promesa. Y ellos tendrán una experiencia vivencial de Dios, que es: yo soy el que soy. Habiendo recibido Moche esta profunda revelación, recuperó su fe y pudo ver lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. Lo animó, fue y transmitió el mensaje a Israel, pero no lo escucharon. El Señor también le estaba mostrando a Moche quién es Él.
En Éxodo 6:9 dice la palabra de Dios: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. El Eterno enfatiza a su pueblo que Él es el único Dios verdadero y lo que Él va a hacer, de liberarlos de la esclavitud de Egipto, y por amor a su pueblo y para demostrar a ellos y a Faraón que Él es el único Dios sobre la tierra. El Eterno ordena a Moisés que vaya y hable a Faraón para que deje salir a su pueblo. Moisés duda que si el pueblo no lo escuchó, ¿cómo lo va a escuchar Faraón siendo él torpe de labios? Éxodo 6:12. Y respondió Moisés delante de Adonai: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Sin embargo, él sabía que el Eterno estaba con él, porque ya se lo había dicho. El Eterno está con nosotros para llevar su palabra. El Eterno anima a Moisés dándole fe, recordándole lo que había dicho: yo pondré mis palabras en tu boca, y que además Aarón sería su profeta. Abro mis labios y mi boca pronunciarán tus alabanzas. Solamente tenemos que ir a abrir nuestra boca para llevar su palabra. Éxodo 7:2. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y le aclara que él endurecerá el corazón de Faraón para demostrar que él es el único Dios todopoderoso en la tierra, y que verán sus señales para que también Faraón y Egipto fueran testigos del poder del Eterno. Éxodo 7:4 y 5. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Adonai, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. Y le dice que si Faraón pide que muestre milagros, Aarón debe echar la vara delante de Faraón. Y así sucedió, y la vara se convirtió en culebra. La grandeza del Eterno no se ve manifestada solamente en esto, porque cuando los magos de Faraón hacen lo mismo, la vara de Aarón se come las otras culebras. El poder del Eterno mostrándole a Faraón. Éxodo 7:10 al 12. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Adonai lo había mandado, y echaron su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, mostrando el Eterno su poder. Esto en parte explica por qué Dios endureció el corazón de Faraón. Dios quería que Egipto fuera testigo de su poder para hacer señales y prodigios y para ser glorificado. Enseguida veremos la primera señal que Dios manda antes de comenzar las plagas. Dios manda una advertencia acompañada de una señal, que lo vemos en Amós 3:6-7. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Adonai no haya hecho? Porque no hará nada Adonai el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. La transformación de la vara en una culebra impresionó a todos, pero Faraón desestimó cuando los magos de Egipto podían hacer lo mismo. Los magos, los hechiceros pudieron hacer lo mismo. Dado que Faraón no creyó ante la señal de la vara, el Señor comenzó a mandar las plagas una a una. La primera plaga tocó el río Nilo, que era la fuente de vida de todo Egipto. Aquí empieza el Señor a tratar a este pueblo, a este Faraón, con un corazón endurecido. El Eterno ordena a Moisés y Aarón que vayan ante Faraón de mañana al río y que le diga: el Dios de los hebreos los ha enviado para que deje salir a su pueblo y le sirvan en el desierto. Y el mensaje de Dios
para Faraón es el siguiente. Éxodo 7, 16 al 17. Y dile, Adonai el Elohim de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Adonai, en esto conocerás que yo soy Adonai. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Ojo, hermanos. Y le dirás, Adonai el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, para servirle al Eterno. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Le estamos sirviendo verdaderamente al Eterno? Esta primera plaga tocó una de las principales deidades de Egipto y afectó lo más importante para la vida de Egipto, que es el río Nilo, y también el agua potable guardada en cisternas y en vasijas. Hay una profecía en Ezequiel 29, 2 al 3, que la podemos leer en casa. Veamos que los magos de Faraón hicieron lo mismo. Por tanto, el Faraón no hizo caso a lo dicho por Moche y Aarón, no teniendo en cuenta que ellos aumentaron el sufrimiento causado por las plagas, y se endureció más el corazón de Faraón. Éxodo 7, 22 al 23. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Adonai lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Endurecido el corazón de este hombre. Segunda plaga, ranas. Cuando terminó la plaga de la sangre, Moche volvió a presentarse ante el Faraón. De nuevo le solicita que deje ir a los israelitas y le advierte lo que sucederá si no lo hace. Éxodo 8, 1 al 4. Entonces Adonai dijo a Moche, entra a la presencia de Faraón y dile, Adonai ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todo su territorio. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en toda tu casa, en las cámaras de donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de sus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Casi nada, el Señor nos está hablando. ¿Cómo lo estamos sirviendo? ¿Qué estamos haciendo para Él? Aquí nuevamente vemos que el Eterno le dice a Moche, que entre en la presencia de Faraón y le diga que deje salir a su pueblo. Y si no lo deja salir, emitirá juicio, que será de ranas por toda la tierra. E hicieron lo ordenado por el Eterno. Y Adonai dijo a Moche, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron toda la tierra. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra. ¡Qué belleza! Lo hicieron también los hechiceros. Mire, todo esto fue afectado por la invasión de ranas, pero el Faraón no se dejó impresionar tampoco por esta plaga, ya porque sus hechiceros repitieron lo mismo. Pero irónicamente, los hechiceros solo pudieron multiplicar las ranas, pero no pudieron detenerlas ni eliminarlas. El número de ranas era insoportable. Al final de Faraón tuvo que pedir intervención de Moche. Solamente el poder de Dios pone y quita. Éxodo 8:8. Entonces Faraón llamó a Moche y a Aarón y le dijo, orad a Adonai para que me quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Adonai. Ora a Adonai para que quite las ranas, dice este hombre. Con esta petición, Faraón estaba reconociendo que el Dios de Israel tenía más poder que sus dioses. Sin embargo, Moche quería que reconociera que no hay otro como el Dios de Israel. Por tanto, pidió al rey que le indicara a qué hora precisa quería que la plaga acabara. De esta forma se haría evidente que Dios estaba en control de todo. Lo vemos en Éxodo 8, 9 y 10. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme
¿cuándo debo orar por ti, por tus siervos, por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente quede en el río? Y él dijo, mañana. Y Moche respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Adonai, nuestro Elohim. El Dios Todopoderoso, nuestro Dios Todopoderoso, que nos guía, que nos fortalece, que nos cuida, que nos libra de todo mal. Aquí vemos que Faraón se dio por la desesperación de la plaga, pero cuando ésta desapareció, se echó atrás en su promesa de dejarlos ir. Éxodo 8:15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Adonai lo había dicho. Ojo, hermanos, no podemos tener reposo nosotros, no podemos estar así como muy tranquilos, que a veces nos pasa. Podemos dejar que nuestro corazón se endurezca por cualquier cosa. Ojo con esto, hermanos. La tercera plaga, piojos. Para esta plaga ya no dieron advertencia a Faraón. Moche y Aarón simplemente siguieron las instrucciones del Eterno. Éxodo 8, 16 al 17. Entonces Adonai dijo a Moche, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto, todo el polvo de la tierra. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. El poder de Dios manifestado ahí. Los hechiceros intentaron hacer lo mismo, pero fracasaron en el intento. Y reconocen el poder de Dios y sus maravillas. Se lo dijeron a Faraón y su corazón se endureció y no los escuchó. Hasta aquí llegaron estos demonios. Éxodo 8, 18 y 19. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Adonai lo había dicho. Se hizo evidente el poder superior del Eterno, del Dios de Israel. Aún así, el rey siguió sin ceder. Aquí hay una cosa muy importante, un comentario sobre los hechiceros. No es un comentario, el apóstol Pablo menciona a los hechiceros que intentaron las primeras señales de Moche. En 2 de Timoteo 3, 8, 9, dice la palabra del Eterno. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moche, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Son unos demonios que estaban en ese momento y están en este momento. Janes y Jambres se llaman así. Pablo compara la actitud de los magos de Egipto con aquellos que rechazan a Dios en los últimos tiempos. Ojo hermanos, en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. 2 de Timoteo 3:5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Y estamos en tiempos difíciles. ¿Con quién estamos andando? ¿Cómo estamos andando en estos tiempos tan difíciles? ¿Estamos andando en la carne o estamos andando en el espíritu?
La cuarta plaga, moscas. Moche va y habla lo mismo en esta plaga de las moscas, diciendo a Faraón que deje salir a su pueblo. Las tres primeras plagas habían afectado a todo Egipto, pero aquí el Eterno hace algo maravilloso. Hace una distinción entre Israel y las demás naciones. La plaga recae sobre todo Egipto, mas no sobre el pueblo de Dios que está en la tierra de Gosén, dentro del mismo Canaán, en la misma tierra. Y ahí estaban cayendo todas estas plagas. A partir de este momento, en estas plagas, el Señor hace distinción de su pueblo. En Éxodo 8, 22 y 23 dice: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Adonai en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Amén. Tenemos que ser diferentes, toda la gente que nos rodea en la calle. Tenemos que tener esa luz que es nuestro Señor Yeshua HaMashiach en nuestras vidas, pero con la ayuda del poder del Espíritu Santo. No podemos dejar endurecer nuestro corazón. Tenemos que ser obedientes a la palabra del Eterno. Podemos ver el amor del Eterno por su pueblo, que las 7 siguientes juicios nunca cayeron sobre el pueblo de Dios, protegiéndolos de todo mal, mostrándose como el único Dios verdadero, protegiéndonos de todo mal y mostrándonos, y porque nosotros ya lo sabemos que Él es el único Dios verdadero, creador de cielos y tierra. Otras veces aparentemente Faraón se arrepiente, aparentemente. Reconoce al Dios de Israel diciendo que los dejará salir, pero que no vayan muy lejos, y endureció su corazón nuevamente. Éxodo 8, 28 y 29. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Adonai vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayas más lejos. Orad por mí. Y respondió Moche: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Adonai de las diversas clases de moscas, se van de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejará ir al pueblo a dar sacrificios a Adonai. La quinta plaga en el ganado. Vemos aquí que el Dios nuevamente hace distinción entre Israel y Egipto. Podemos decir que Dios le está mostrando el poder a Faraón. Todo el ganado de Egipto fue contagiado con las plagas, pero el ganado de Israel no le pasó nada, porque habitaban en la tierra de Gosén, separados, porque el Eterno lo había dicho. He aquí, la mano de Adonai estará sobre tu ganado, que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plagas gravísimas. Y Adonai hará separación entre el ganado de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que los hijos de Israel. Faraón envía a ver el ganado de Israel y ninguno había muerto. La gloria sea para el Eterno. Sexta plaga, úlceras. Éxodo 9, 8 al 11. Esta plaga produce úlceras en todo Egipto, tanto en los hombres como en las bestias, y por toda la tierra. Asimismo el corazón de Faraón endureció. Éxodo 9, 10. Y tomaron cenizas del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y la séptima y última plaga, granizo. En esta séptima y última plaga de esta parashá, vemos que el Eterno manda a Moche que vuelva a Faraón y deje salir a Israel. ¿Para qué? Para que les sirvamos. Éxodo 9, 14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. El Eterno le anuncia por medio de Moche que si hubiera extendido su mano sobre Faraón, lo había cortado de la tierra. El Eterno tenía una razón muy especial para Faraón, quería mostrarle que él era el único Dios verdadero y mostrar su poder, porque los egipcios tenían muchos dioses. Éxodo 9, 15, 17. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y será quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Mi nombre sea anunciado en toda la tierra.
¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir? Tiene que ser el nombre del Eterno proclamado por toda la tierra, porque tenemos que servirle a Él, porque nos rescató. ¿A cuántos no nos sacó del fango? ¿De dónde nos rescató el Eterno? Y nos ha bendecido, pero no hemos abierto nuestros labios para pronunciar sus alabanzas. Veamos cómo el faraón aparentemente le dice a Moshe que ha pecado contra el Dios de Israel. Éxodo 9, 27, 28. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Adonai es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Adonai para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Aparentemente se arrepiente, aparentemente, pero esto es un arrepentimiento, no lo es. No fue verdadero, fue un remordimiento causado por el miedo al poder de Dios y las consecuencias de lo que podía venir, no por una sincera confesión de su pecado y reconocimiento del poder de Dios. Una sincera confesión de su pecado, una verdadera confesión de nuestro pecado para un arrepentimiento verdadero. Éxodo 9, 34 y 35. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó de pecar y endureció el corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Adonai lo había dicho por medio de Moshe. Nos podemos preguntar, ¿cómo podemos llamar esto que hizo Faraón? Mire, hermanos, en el capítulo 9, versículo 27, Faraón dice: esta vez he pecado. El uso de esta vez indica que el arrepentimiento de Faraón fue más por temor ante el poder de Dios y no fue una sincera confesión de culpabilidad. Entonces, podemos decir que fue remordimiento de Faraón, que el remordimiento es un pesar intento que queda después de ejecutar una mala acción y no hay un cambio. No hay un cambio en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos tenemos que arrepentir de un pecado y seguimos en lo mismo? Porque no hay ese verdadero arrepentimiento y seguimos en el mismo. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando por algún motivo pecamos contra Dios? ¿Es un verdadero arrepentimiento por amor a Dios o es el temor a los juicios de Dios? Veamos en un caso muy tremendo que lo vemos en la palabra del Eterno. Entonces, Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. No alcanzó a un verdadero arrepentimiento. Es el mismo caso que con Faraón. Confiesa su pecado, pero no alcanzó al arrepentimiento. Cuando pecamos sentimos remordimiento, pero si somos dirigidos por el Espíritu Santo, nos redarguye de pecado y nos lleva a un verdadero arrepentimiento, que es un cambio que nos lleva a la salvación. En la palabra de Dios, 2 de Corintios 7, 9, 10 dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según el Eterno, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según el Eterno produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. No podemos dejarnos contagiar. David también reconoce ante el Eterno que ha pecado, no por las consecuencias que lleva el pecado, sino por el amor a Dios que nos lleva a un verdadero arrepentimiento. Es un dolor que le causamos al Eterno en su corazón, si no nos arrepentimos verdaderamente. Y esta mañana cantábamos, porque Salmos 51, 3 y 4, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos,
para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Hemos hecho lo malo delante del Señor. Tenemos que tener ese verdadero arrepentimiento. Y nuestro Señor Yeshua HaMashiach lo dice en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Mashiach a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La gloria sea para el Eterno. Gracias por nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que murió por nosotros, que nos lleva a un verdadero arrepentimiento para cambiar verdaderamente nuestra vida, nuestro caminar, que no nos deja tener una buena relación con Él. Finalmente quiero resaltar, además de esto, el amor que tuvo Moshe y Aarón por el Eterno, obedeciendo todas las órdenes dadas por Dios, y el amor que siempre tuvo por sus raíces hebreas. Siempre obedeció a la palabra del Eterno. Fue un líder verdadero que le creyó al Eterno, que fue a obedecer su palabra. Y Romanos 16:19 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Que el Eterno nos continúe bendiciendo. Padre, yo te doy muchas gracias por tu palabra, Padre. Muchas gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad, Padre. Señor, gracias por tu infinita misericordia, Padre, en nuestra vida. Padre, porque siempre a veces contristamos tu Santo Espíritu, Señor, desobedeciendo tu palabra, Señor, tu mandamiento, Padre misericordioso. Te pedimos en esta mañana, Padre, que por favor perdones nuestro pecado, nuestra desobediencia a tu palabra, a tu mandamiento, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y que verdaderamente podamos ser hombres, que podamos llevar tu palabra, Señor, que debemos hacerlo porque tú nos dices que te sirvamos, Señor. Y queremos servirte con alegría, con gozo, porque tu palabra lo dice, ¿no, Señor? Padre, gracias por mis pastores, Señor. Gracias por toda la familia pastoral, Señor, y gracias por todos mis hermanos que están en este momento aquí en mi congregación, Señor. Muchas gracias te doy en el nombre poderoso de tu Hijo Yeshua HaMashiach y con acción de gracias. Amén.